imposible para ti. Amén, gloria a Dios. Gracias porque nada es imposible. Gracias, Señor. Vamos a ponerle como tema este mensaje: la obediencia trae sacrificio. Amén. Candela. Muy fuerte. La obediencia trae sacrificio. Está vivo. Yo sé que ustedes se preguntarán en su mente, tal vez, si Dios fue el creador del cielo y la tierra, según el libro de Génesis capítulo 1. Amén. ¿Por qué causa Dios no determina no enviar a su hijo a morir a la tierra? Dios podría decir: yo creé la humanidad, déjame quitar el pecado de la humanidad, déjame enraizar el mundo, déjame volver a hacer una nueva creación. Amén. Pero Él no lo determinó así. Cuando el hombre cayó de la gracia, cuando el hombre en el jardín de Edén desobedeció a lo que se le dijo, él se aparta de la presencia de Dios, es desterrado del jardín de Edén. Ya entra lo que es el pecado a toda la humanidad. Por un hombre entró el pecado, pero por el Hijo de un Dios debería ser redimido el pecado. Aleluya. En el tiempo de Noé, un hombre llamado Noé salió a predicar y habló 40 días y predicó en todo lugar, predicó un arrepentimiento, le habló a todos los ciudadanos de la tierra en ese momento, pero ellos no aceptaron. Algunos que aceptaron solamente fueron algunos de sus familiares que creían, que conocían a Dios, sabían quién era Dios. Se montaron en la barca, vino el diluvio, la tierra fue destruida con agua. Aleluya. Pero luego, cuando su pueblo es cautivo, Faraón viene detrás con su gente a caballo a destruir el pueblo de los hebreos. Ellos perecen en el mar, pero Dios no destruyó la tierra completa, sino ellos perecieron en el mar, Faraón y su gente a caballo. Luego la humanidad dotó. Cada vez que Dios enraizaba el pecado, nuevamente el pecado aparece. Porque hay alguien que se llama el tentador, y el tentador se encarga de lo que se enraizó volver a germinar. Lo vemos en el Nuevo Testamento cuando dice: Señor, pero nosotros sembramos trigo, ¿de dónde apareció la cizaña? Y el maestro le dijo: mientras ustedes dormían, vino el tentador y sembró cizaña. En el momento del descuido de nuestra vida, Él aparece. Luego aparece el momento de Sodoma y Gomorra, cuando nuevamente la gracia de Dios que estaba en la tierra, ellos vuelven otra vez a contaminar la gracia de Dios. Y Dios determina en ese momento de destruir a Sodoma y Gomorra. Pero Dios dice su palabra que le dolió haber creado al hombre. Gloria a Dios. Pero hay algo en medio de esto. Dios destruye. ¿Se han dado cuenta que todos los acontecimientos que le digo, siempre hay una destrucción por causa del pecado? Amén. ¿Qué significa eso? Que el pecado trae destrucción. Dígalo, el pecado trae Destrucción. Significa gracia.
El pecado viene a nuestra vida por medio del tentador. Pero también el pecado viene a nuestra vida por medio de nuestros deseos, por medio de nuestra carne. El proverbista dijo: cuídate de la que duerme a tu lado. Pero en aquel tiempo no había mucha interpretación en la Biblia y algunas personas se cuidaban de sus esposas porque decían: la que duerme a mi lado es mi esposa. Y ellos se cuidaban de sus esposas, pero en realidad no era eso lo que Dios le decía. Él le decía: la que duerme a tu lado es esa. Amén. Es tu carne, Sí. donde posan todos los deseos del hombre, Sí. donde posa lo bueno, pero también donde posa lo malo. Con esta carne la utilizamos para pensar y construir. Mire lo bonito que se ve todo esto. Pero también con esta carne pensamos cómo podemos derrumbar todo esto. Desde un principio Dios ha sido un diseñador. Dios diseñó la humanidad. Pero la pregunta que nos hacemos mucho es: si Dios sabe que Satanás es de esa manera, ¿por qué no lo destruye? ¿Usted se ha hecho esa pregunta? Yo sé que muchos, algunos sí, otros no. Gloria a Dios. Ve, como que es extraño. Dios es un Dios de poder. Dios es un Dios poderoso. De día columna de nube, de noche columna de fuego. Su Hijo hizo millones y millones de milagros. Pero ¿por qué Él lo destruye a Satán? ¿Sabe por qué? Porque cuando Él creó la humanidad, Él le dio libre albedrío. Él le dijo: el libre albedrío es que tú decides el camino que tú vas a elegir. Gloria a Dios. Él no te va a dar el cielo obligado. No. Cuando el primer hombre pecó, Él determinó para heredar el reino de los cielos, arrepentido, convertido y bautizado para heredar el reino de los cielos. Eso predicaba Juan en el medio del desierto. Sí. Él predicaba esa palabra en el medio del desierto. Pero nosotros vemos hoy en día que Juan 3:16 dice: pero que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuántas personas no creen en Dios? Dice la palabra que los demonios creen y tiemblan. Pero la creencia que la Biblia habla no es solo saber que Él existe. No es solo saber que Dios está ahí arriba y que todo lo ve y que me va a ayudar mañana a conseguir un buen empleo, una buena casa, un buen trabajo. No. Esa no es. Eso no es de lo que Él habla. Esa no es la creencia. La creencia es tú leer la palabra, interpretar la palabra y vivirla y obedecer la palabra, porque ellas te van a conducir a la vida eterna. Amén. Solo por medio de Él vamos por la vida eterna. Romanos capítulo 8 verso 1 te dice: y los que viven según la carne no heredan a Dios. Amén. No son conformes a Él. Los que viven según la carne no son conformes a Dios. Pero usted dirá: pero Dios, todos tenemos carne. ¿Y cómo? Si todos tenemos carne, tú dices que los que viven según la carne y los que hacen tales cosas no heredan el reino de los cielos. Gloria a Dios. El tipo de carne que él habla son los vicios, la hechicería, la brujería, todo tipo de pecado, todo tipo de vicios que hay en el mundo. Cuando tú te apartas de todo eso, el Señor llena tu corazón. Mientras el hombre está en esta tierra, Dios no le dio toda la plenitud. ¿Por qué? Porque el hombre
por más cosas que construya, por más dinero que tenga en el banco, siempre dice que hay un vacío que tiene en su corazón. ¿Sí? Y ese vacío, una botella de ron no te lo quita. Una mujer no te lo quita. No. Una casa no te lo quita. Amén. Una jipeta no te lo quita. Una buena salud no te lo quita. Lo que te quita ese vacío que hay en tu corazón es cuando tú te arrodillas y dices: yo te acepto como mi único Salvador. Yo me arrepiento de mis pecados. Y ahí entonces la gracia del Divino Espíritu Santo viene sobre ti. Y ese vacío que tú tienes más de 16 años, que no has podido llenarlo con nada, viajando a miles de países, haciendo un sinnúmero de cosas, solo viene el Espíritu Santo y en menos de un segundo se llena. Amén. En menos de un segundo Él lo llena. En menos de un segundo. ¿Por qué? Porque a veces decimos: de tal manera Él amó al mundo. Gloria a Dios. Y de tal manera Él amó al mundo. Sí. Pero tú eres parte del mundo. Yo soy parte del mundo. Él amó al mundo, pero Él no amó las cosas que están en el mundo. Las malas cosas, los malos actos que nosotros cometemos, Él no lo ama. Gloria a Dios. Él nos ama por medio de su palabra. Y si estamos en su palabra, obedeciendo su palabra, seremos salvos. Amén. No podemos ponerle paño tibio a las cosas y decir: sí, usted se va a salvar. Sí, si usted cree, solamente creer y se salvará. Sí, la Escritura lo dice, pero la creencia que la Escritura te habla es que si tú crees, serás salvo tú y tu casa. Es si tú y tu casa obedecen a Jehová y se dirigen por medio del Espíritu Santo de Dios. Porque solo el Espíritu Santo de Dios te llevará toda verdad y te llevará toda justicia. Ningún hombre sobre la tierra, ningún conocimiento humano, ningún estudio, nada que no sea el Espíritu Santo te puede llenar tu corazón, te puede llevar a la salvación. Él conoce la estatura del varón perfecto. Él sabe lo que te hace falta. Él sabe en tu corazón en realidad cuál es tu imperfección. Porque cuando fuiste creado, Él estuvo en el medio de tu creación. Él comenzó a crear y Él dijo: Él tiene esto, Él tiene aquello, voy a poner esto. Gloria. Gloria. Pero ¿sabe por qué lo hizo? Porque Él dejó algo en ti, que por más profundo que tú estés en el mundo, tú tengas que entender que debes de venir a Él. Que tú entiendas que debes de venir a Él. Por más profundo que tú estés allá afuera, llega un momento que tu corazón, tú sientes algo en tu corazón que te dice: esta no es la vida que es para ti. Esta no es la situación. Y tú sientes que eres tú mismo que te estás aconsejando y diciéndote: óyeme, esta no es la vida para ti. Gloria a Dios. Tú haces lo mismo todos los días, te levantas, vas a trabajar, llegas, vas con los panes al billar un rato, te bebe un chin de romo, vuelve a la casa, ve a la mujer, le abraza a los hijos y te acuestas, y vuelve lo mismo y lo mismo. Y llega un momento que el Espíritu Santo te dice: ¿y tú no te has cansado de hacer lo mismo todos los días? Gloria a Dios. Pero esa inquietud, tú no sabes. Tú crees que eso es como una voz que te llegó de la nada. Eso es lo bueno del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo te habla de una manera tan educada que tú crees que es un pensamiento que te llega a la cabeza, porque como tú no estás acostumbrado a escuchar su voz, tú dices: wow, pero a mí me dan unos desánimos, ya yo estoy recogido, y los panas vienen y te llaman y te dicen: loco, ven que hay un party, vamos para allí. No, loco, yo no me siento bien, yo no sé ni qué yo tengo como 4 o 5 días que yo estoy llorando en mi casa y tengo todo, tengo salud, mis hijos también, mi esposa también, mi mamá también, todo el mundo está bien y yo no sé, hay algo que yo no sé, loco, yo quiero gritar, yo quiero llorar, yo no sé qué es lo que me pasa. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Saben qué es eso? Que el Espíritu Santo de Dios te está diciendo: tu existencia no es del mundo, sino para el reino del cielo. Tú no fuiste elegido para el mundo,
sino para ser salvo para el reino de los cielos. Amén. Porque él dice claro, a él le preguntaron, ¿quién irá? ¿Quién irá? Porque aquí Satanás va como un león viviente hacia la tierra. Gloria. Y Jesús dijo, yo iré, Amén. yo iré. Pero en Juan capítulo 16, verso 3, dice que Dios dio a su único hijo para salvar una humanidad completa. Amén. Y si yo te pregunto a ti hoy, ¿tú darías uno de tus hijos para salvar la humanidad completa? Si fuese en ese caso, yo sé que tú me dirías, si tú lo pensaste, ya tú dijiste que no. Aunque tú me digas, sí, sí, yo lo daría. El momento es lo que dice. El momento y la ocasión es lo que habla. Porque a veces tú dices, no, yo no como arroz con coco. Pero llega un momento que tú sales por un lugar, tienes una hambre y no la aguantas por la del mundo. Y cuando tú vienes a darte cuenta, todo el mundo te está mirando y tú comiendo y tú no sabes por qué te miran. Y después como a los 5 minutos, y fulano, ¿qué pasó? Tú te bajaste como 2 libras de arroz con coco y tú no comes eso. Entonces, el momento, lo que dice la situación. Y él entregó su hijo para que todo aquel que crea. Pero la gente dice, yo creo en Cristo. Y si creo en Cristo, no tengo que arrepentirme porque yo no hago nada mal. Yo hago caridades, yo hago donaciones, yo no digo dicho, yo no digo mala palabra. Mis padres y mis familiares me dieron una buena educación, yo no robo, yo no hago lo malo, yo parezco un sacerdote de tan santo que soy. Pero entonces Jesús, Jehová, cuando habló por medio y le dio su palabra a los apóstoles para escribir la escritura, no es que Jehová era un tigre, pero él es la sabiduría. Y él sabía que nosotros en ese pedacito íbamos a querer como doblar. Y entonces en ese pedacito ahí, él dijo, sin santidad nadie verá al Señor. Dios mío. Ay, papá. Aleluya. Porque él sabe que nosotros desde tiempo antiguo siempre le buscamos la quinta pata al gato. Nos dicen, el Señor tiene algo contigo. Hemos venido a tu casa por arrepentimiento para ti. Pero tú dices, no, yo no me puedo arrepentir ahora, porque hay cosas que yo tengo que dejar. Y yo la voy a organizar. Y después que yo organice eso, entonces yo me voy a arrepentir. Y hay un problema. Tú no naciste con problemas. Si tú tienes problemas hoy fue porque tú decidiste meterte en ellos. Amén. Porque tú naciste sin ropa y tienes ropa puesta. Tú naciste sin ropa y tienes ropa puesta. Si hay un pasado pecaminoso ahí atrás, fue porque en tu juventud tú te sentaste en silla encarnecedora. Y esa silla encarnecedora te dejaste dirigir por el maligno a hacer perversidades y un sinnúmero de cosas. Pero, ¿qué dice Cristo? Que cuando tú cometes todo eso, dice que si tú vienes a Él, no importa lo grande que sea el pecado. Si tu pecado fuese rojo como el carmesí, Él lo pondrá blanco como la nieve. blanco. Pero no es que Él va a poner el pecado blanco porque el pecado no se puede poner blanco. No, es que Él sacará el pecado y te inmortalizará. Inmortalizará significa que Él te hará una nueva persona. Él destruirá ese barro antiguo, tu vasija, tu odre antiguo, y creará uno nuevo. Y cuando tú salgas de afuera,
aquel hombre que la gente conocía, cuando lo mire ahora dirá, él no es el mismo. Porque antes dentro poseía un espíritu que no era de Dios. Pero ahora, al llegar a Dios, él viene, encuentra su casa. Y cuando él encuentra su casa, entonces le agarra el Espíritu Santo, te toca, pam, pam, pam. ¿Puedo entrar? Y tú, sí, Señor, entra a mi vida porque yo quiero cambiar, quiero ser una persona diferente. Quiero ser diferente, no quiero seguir siendo la misma persona. Entonces los espíritus que están ahí adentro, cuando el Espíritu Santo toca la puerta, ya tú le diste la orden al Espíritu Santo, ¿qué él hace? Él entra y dice para afuera, que ya ustedes no pertenecen a Gloria a Dios. Dios. Gloria a Dios. Si ellos no quieren salir, el Espíritu Santo lo saca a la fuerza. Humildemente lo saca a la fuerza. Él es un caballero, pero todo caballero tiene una espada. Gloria. Entonces el Espíritu Santo entra a tu corazón como un caballero, dice la palabra. Pero la gente no se ha dado cuenta que cuando habla como un caballero te está diciendo que aunque él venga gentilmente, el que está ahí adentro en tu corazón no va a querer salir fácil. Entonces él no va a venir como judío, él va a venir como caballero. Y todo caballero atrás tiene un escuadrón. Y todo el que tiene un escuadrón como caballero tiene asignado un alma. Y el que tiene asignado un alma, nuestras almas no son carnales, sino son espirituales. Amén. Y si lo que hay en el corazón no quiere salir, pues él tiene la autoridad. Porque como él es un caballero, todo caballero tiene autoridad. Él viene de arriba. Él viene, el Señor de señores, Rey de reyes, le dio autoridad y potestad sobre todo el mundo. Sobre todo espíritu inmundo, sobre toda nación. Predícalo. Cuando llegó el momento, había un endemoniado gadareno. Y cuando el Espíritu de Dios se posó sobre Jesús, inmediatamente el Espíritu fue expulsado. Pero él, si tú le dejas entrar, él le dice, espérate. Gloria a Dios. O ustedes salen por la buena, o lo sacamos como caballero. No, porque él no le va a decir por la mala. Porque si él le dice por la mala, él está actuando igual que ellos. Pero él le dice humildemente, te saco como caballero. Él desenvaina su espada. Si ellos no quieren salir, pues ahí hay una guerra en el corazón. Y tú dirás, pero ¿cómo puede haber una guerra en el corazón? Claro que sí. Mira, fácilmente, cuando tú ves esa guerra en el corazón es cuando te dice a ti algo. Arrepiéntete, ven a Cristo, yo te llamo. Y entonces tú oyes una voz que te dice, porque el Espíritu Santo está allá afuera, ya tú le diste permiso, ellos están luchando, eso es tú me tiras y yo te tiro. Entonces el otro que está allá adentro te vocea y te remenea la habitación y te dice, tú vas a dejar la gorra, tú vas a dejar los tenis, tú vas a dejar los panas, por ahí viene Semana Santa, por ahí viene diciembre, estamos cerca de diciembre, por ahí viene tal mes, por ahí viene tal cosa. Entonces ellos comienzan a vocearte, pero el Señor te dice, óyeme, la vida que yo te doy es una vida eterna. Es un lugar donde el ladrón no puede entrar, donde la polilla no pueden comer, donde nada puede dañar. Es por los siglos de los siglos y es en la casa de tu Creador. Y mi Padre se fue a hacer mansiones celestes para ti y para mí, para que seamos salvos. Y Él te dice, no hay nada importante en esta tierra que en el cielo no haya. Hay cosas tan importantes en el cielo para ti y para mí, que nuestros ojos, que nuestra mente, que nuestra memoria, que nuestra imaginación, ni el mejor pintor del mundo, Da Vinci, puede imaginarse ni pintar un cuadro tan importante de lo que es el cielo, Gloria a Dios. de lo que es la gloria de Dios. No hay inventor sobre la tierra, pero Él dio su hijo, su único hijo. Pero ¿cómo un Dios tan poderoso viene a dar? Primero le prepara un cuerpo humano a su hijo. Viene a nacer en un lugar
donde hay un potrero, donde yo nací en una clínica 5 estrellas, donde los mejores médicos estaban ahí, y yo nací en esa clínica. Y este llamado Rey de Reyes y Señor de Señores, el Hijo supuestamente de Dios, nace en un potrero donde eso estaba lleno de siga de caballo, donde eso tenía un bajo que no se aguantaba. Y este hombre viene, oye, el Rey, el Hijo de un Dios, oye, el Hijo del Dios Altísimo, Todopoderoso, viene a nacer en un potrero. Viene allí a redimir la humanidad y tiene que morir en la cruz. Pero si el Hijo de Dios, ¿por qué no alzó la mano con un poder como vemos en Netflix, en la película, que ellos agarran y le dicen, pon eso blanco, y en los men le hacen así, ¡fua!, lo ponen blanco? Si Dios tiene tanto poder, ¿por qué Dios no hizo eso? Gloria a Dios. Dios podía hacer eso. ¿Usted no se ha preguntado eso alguna vez? Aleluya. Pero ¿sabe por qué Dios no hizo eso? Por una sencilla cosa. Quien permitió que el pecado entrara fue aquella persona que se le dio autoridad para procrear. ¿A quién Dios le dio autoridad para procrear? El único ser que puede procrear, ¿quién es? Usted no ha visto un hombre procreando, el hombre no pare. Ahora yo le voy a revelar algo de ciencia esta noche bíblica. Una mujer provocó que entrara el pecado a la humanidad. Pero esa mujer que provocó que el pecado entrara a la humanidad tuvo descendencia. Y como mismo entró el pecado por la descendencia de esa mujer, el hijo de esa mujer fue quien redimió la humanidad. Aleluya. Gloria. Uno que no pare, pero él tenía algo. Él no pare, pero multiplica. Y cuando él vino a la tierra, que habló a Simón Pedro, que duró toda la noche pescando, que tenía experiencia de pesca, y él le dijo, oye, en tu nombre yo la voy a echar, pero yo tengo experiencia de pesca y he durado toda la noche pescando y aquí no ha pasado nada. Él tiró, se multiplicó. Diga conmigo, Jesús no pare, pero sí sabe multiplicar. Multiplicó los panes y los peces. Multiplicó 12 apóstoles, 72. Por eso usted y yo tenemos la palabra de Dios. Le estoy diciendo que si por la que tenía que multiplicar la humanidad el pecado entró, por ella, por las entrañas de ella debería salir uno también que tenía que cortar el mal. No me están entendiendo. Amén, gloria a Dios. No me están entendiendo. Gloria a Dios. Aleluya. No me están entendiendo. No me están entendiendo. Dicen los doctores que cuando te pica una serpiente en los lados de Israel o una cobra, el antídoto, o sea, cuando la serpiente le pica a la oveja no muere. Pero lo más extraño es que de la oveja que hacen el antídoto. Yo te voy a llevar a profundidad bíblica ahora. Cuando tú vas al mar, tú pescas un pescado, tú agarras el agua, te la metes en la boca, ¿qué sabe? ¿Y por qué después que tú sacas el pescado, viene una regla y lo prepara, tiene que echarle? ¡Dios mío! ¿Sabe qué? Dios mío. Por eso te digo, por una mujer entró el pecado, pero por el hijo de una mujer el pecado tenía que ser pisado. Sí. Gloria Por el hijo de una mujer el pecado debería ser quitado. Amén, gloria a Dios.
Para la mujer salir embarazada, lo primero que se forma en la mujer es como una especie de cosita de sangre. ¿Se ha dado cuenta? Vamos a la profundidad. Como una especie de cosita de sangre se forma. Y de esa cosita de sangre, una bolsita se va formando y formando y formando. Hasta que llega un momento en que ya el niño adquiere un feto. Y luego hay una separación que se llama placenta. Todo lo que la madre come va a la placenta. Y de la placenta va. Cuando el niño va a hacer el alumbramiento. Para hacer el alumbramiento, ¿qué es lo primero que el niño? ¿Por qué la madre se da cuenta de que el niño viene de camino? ¿Y la placenta qué trae? ¿Qué trae? Y después que el agua se parte, cuando el niño viene saliendo, ¿qué trae después del agua? ¿Qué simboliza Cristo en la tierra? Cuando Cristo estuvo en la cruz del Calvario y vinieron y le apoyaron un costado, ¿qué Cristo botó? Dice que brotó agua. Dice que brotó agua de él. Pero también dice que por su sangre fuimos redimidos. Te voy a explicar. Eva tuvo una madre. Eva fue engendrada por una madre. Eva no fue engendrada por una madre, por un hombre y una mujer. No fue engendrada. Eva fue creación. Para que me puedan entender. Entonces, ¿qué pasa? De esa creación fue manipulada por Satanás y apartó la gracia de Dios del hombre. Pero para Dios volver la gracia de Dios al hombre sin estar manipulada por medio de una mujer, tuvo que hacer del agua y de sangre un cuerpo inmortal. Ustedes me acabaron de decir, yo les acabo de explicar, de que Eva y Adán no le engendró una mujer y un hombre. Cuando Jesús estaba en el vientre de María, ¿quién engendró a Jesús? Gloria. Quiere decir que Jesús no fue engendrado por un hombre. Jesús no fue engendrado por un hombre. Jesús fue puesto por el Espíritu Santo. Amén. ¿Y quién creó a Adán y a Eva? Dios, por medio de su Espíritu. Y Dios, por medio de su Espíritu, cuando el ángel va y le dice: ¡Ey! Lo que está dentro de tu vientre concebirá y dará luz, tú que le llamarás Emmanuel. Cuando Dios creó la humanidad, creó al hombre y creó la mujer. De la costilla del hombre creó la mujer. Pero cuando creó al Salvador de la tierra para redimir el pecado, no lo creó de una mujer, sino lo... El Espíritu Santo. ¡Wow! Dios. Mío. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue. Por eso son uno, por eso mismo son uno. Te estoy diciendo que el mismo que creó a la mujer para que todos nosotros estemos aquí, ese mismo tuvo que engendrar nuevamente, tuvo que poner en el vientre
Le dije que voy a hablar profundidades bíblicas. Santo. Pero ¿qué pasa? Que él entiende que para redimir la humanidad, porque esto son cosas de humanos que se apartaron de la gracia, cuando Adán y Eva hubo la caída, porque tengo que explicarle esto antes de hablarle por qué Dios amó a la humanidad. Yo no te puedo hablar cómo Dios amó a la humanidad si no te explico cómo se creó la humanidad. Porque yo te voy a hacer una pregunta. Jesús podía agarrar y venir directamente del cielo como un Dios poderoso y bajar y decir, sean salvos ustedes sin necesidad de morir. Pero Dios quería darnos a entender a nosotros que si nosotros por medio de su Espíritu Santo, Adán y Eva pecaron, apartaron la gloria de Dios, apartaron el poder de Dios por medio de una mujer, del vientre de una mujer virgen, no tocada por hombre, oye, no amasada por hombre, nadie por hombre, tenía que venir obligatoriamente y ponerla ahí, y venir el mismo ángel que puso en la creación a Adán y Eva, el ardiente de Adán y Eva era su vientre, pero ahora el vientre de Jesús era el vientre donde estaba. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Por eso era necesario que Jesús fuese creado de una mujer virgen. El jardín de Edén era una tierra virgen donde nadie lo hubiese tocado. María era una mujer virgen donde ningún hombre lo hubiese tocado. Por eso, por medio de una virgen, lo que fue al principio debería ser al final. Por eso es que Juan le habla en ese momento y le dice que el único santo incorruptible, el único que pudo redimir a la humanidad por medio de la creación fue Jesucristo. Y a veces ustedes se preguntan, ¿cómo que por medio de la creación? ¿Cómo? Si él nació de una mujer, sí, él nació de una mujer. Adán y Eva no nacieron de mujer y de hombre. ¿Y cómo este hombre puede agarrar y redimir la humanidad? ¿Sabe por qué? Porque cuando el Espíritu Santo lo pone en el vientre, no fue engendrado por hombre, fue engendrado por aquel que engendró a Adán y Eva. Y como aquel que engendró a Adán y Eva para poder salvar la humanidad, obligatoriamente tenía que venir en un cuerpo humano, porque por medio de un cuerpo humano fue que entró el pecado sobre la tierra. Gloria. Te amo, Rey. Dios. Mi alma te adora. Aleluya. Santo. Predícalo. Gracias, Señor Jesús. Siento el poder de Dios Santo. sobrenatural fuerte en este lugar. Aleluya. Dios. Gracias, Señor Jesús. Aleluya. Por eso tengo que explicarle eso. Para que entienda que no simplemente muchos hablan y dicen, que María y Jesús en el pesebre. Cuando Adán y Eva estaban en el jardín de Edén, ahí no había nada, ahí solamente estaban los animales rodeados. Fíjense que cuando Jesús viene y nace, ¿qué estaban ahí? Los animales que los rodeaban. Yo lo que quiero que usted me entienda, que el mismo escenario que se utilizó con Adán y Eva, ese mismo escenario tenía que acontecer con Jesús. Yo no sé esta noche cuál es el escenario que Dios ha preparado para ti, pero yo sí te puedo decir que el Rey de Reyes y Señor de Señores está organizando tu escenario. Aleluya. Gloria a Dios, santo papá. Era el mismo escenario. Era el mismo escenario. La diferencia es que uno fue en una época la pasada y este fue en una época futura. Pero fue el mismo escenario. Sí. Ay, papá. Muy fuerte. En el jardín de Edén, en el medio de los animales, fue la caída del hombre. Y en un postrero fue donde nació lo que iba a redimir esa caída que el hombre cometió. Gloria Aleluya. a Dios. Guau. El más te adora, papá. Los inmortales poderosos que dotaban y tenían el poder de Dios, que hablaban de face to face con Dios y no morían como Adán y Eva. Pero debería venir uno en la tierra por medio de un vientre, de una mujer, de un humano. Gloria a Dios, santo papá. Aleluya. Porque lo que redime a los humanos es un humano. Amén. Pero Dios entendía que un simple humano no podía redimir la humanidad. Te vuelve la conciencia ahora. Un simple humano no podía redimir la humanidad. Por eso creó un cuerpo inmortal por medio de una virgen. Que él viniera 100% hombre y 100% Dios. Santo papá. Aleluya. Aleluya.
una simpleza. No era una simpleza. No era una simpleza. Era algo que era necesario. Aleluya. Y él dijo, porque de tal manera, Amado está el mundo, que algo fluido. digo, unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sabe por qué él dijo que no se pierda? Porque en el jardín de Edén había un solo camino. Pero en ese camino que había, si tú te llevabas de la serpiente antigua, que es el tentador, tú te ibas contrario al camino. Para ir al cielo se necesita ir por un camino. Y si tú te descuidas del camino, si tu objetivo no es en Cristo, el apóstol Pablo dijo que esto es como cuando tú vas corriendo con una antorcha encendida, que él ha peleado la buena batalla. Pero ¿qué pasa? Que si tú te distraes, cuando tú estás distraído del camino de Dios, Gloria a es Dios. cuando tú estás apartado de Él. Es cuando tú no estás metido en el Evangelio. Cuando tú no estás haciendo su palabra. Él te tiene entretenido allí. Como tenía entretenida a Adán y a Eva, como tenía entretenida a Eva en el jardín de Edén, para que ella hiciera lo contrario de lo que Dios le dijo que hiciera. Y Él te va a ofrecer el árbol que Dios te dice, no lo toque. Tú tienes un árbol, todos tenemos un árbol, todos tenemos un jardín de Edén. Y Dios te dice a ti, no a los vicios, no a esto, no a aquello. Y cuando nosotros no obedecemos, nosotros agarramos del árbol de la desobediencia y comenzamos a comer de ese árbol de la desobediencia. Comenzamos a comer del árbol del vicio, del árbol de la mentira, del árbol de la vanagloria, del árbol de la envidia, del árbol de la codicia. Y todos esos árboles comienzan a enfermar nuestro cuerpo. Por eso es que Él dice que la paga del pecado es la muerte. Y el cuerpo, cuando tiene pecado, cuando ha comido demasiado pecado, el cuerpo tiene que morir por causa del pecado. Gloria. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Pero Él dijo, no temas al que mata el cuerpo, sino teme al que manda el espíritu al Seol. Sí. Dios no te envía al infierno. Quien lo haces eres tú. Amén. Si cuando el maligno viene a desviarte del camino, tú le sigues al enemigo atrás, él te desvía del camino. Por eso que Él dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, Vivirá. Mira, hemos andado en camino de muerte y Él ha estado ahí. amén. Porque de tal manera Dios amó al mundo, Amén. que ha dado su único Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Pero la palabra perder significa que hay un camino para llegar al cielo. Y si tú no estás en el camino para llegar al cielo, te vas a perder. La gente se pierde, es porque no está en el camino de ir al cielo. Amén. Mira qué fácil. Y lo predicamos diario y hablamos diario, pero no le explicamos a la gente que el camino de Cristo, este es el camino, la verdad y la vida, que nadie va al Padre si no es por mí. Amén. Gloria. Gloria a Dios. Este es el camino. Este es el camino. Y en el camino está la verdad. Y en la verdad está la vida. ¿Por qué? Porque te expliqué ahorita que si tú comienzas a agarrar árbol de envidia, árbol de codicia, la paga del pecado será la muerte. Amén. Dios le dijo a Adán y a Eva, no toquen ese árbol. Y ellos lo tocaron, comieron, y como vieron que no murieron, siguieron comiendo. Pero ¿qué significa eso también? Que hay cosas que Dios nos dice, no toques eso.
Y luego eso trae enfermedades a nuestra vida. Y a veces decimos, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa aquello? Porque nosotros agarramos y comimos del árbol, del fruto prohibido, que eso está causando la muerte en nuestro cuerpo. El cuerpo no fue creado para tener pecado dentro de él. El cuerpo fue creado para adorar a Dios, para ser inmortal. Por eso Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Dios no creó al hombre a imagen del hombre. Nosotros somos imagen de Dios. La única diferencia que Dios puso en nosotros, que Dios no tiene, es un libre albedrío. Dios no necesita libre albedrío. Nosotros sí necesitamos el libre albedrío, porque hay dos caminos. Nosotros elegimos ir al cielo, obedecemos su palabra. Nosotros elegimos ir al infierno, desobedecemos la palabra de Dios. Esta Biblia es una Biblia derecha, pero también al ser una Biblia derecha, usted puede leerla también contraria. Aleluya. Esta es la Biblia de Cristo. Pero si usted lee la hoja al revés, se convierte en el libro de llevarlo al infierno. ¿Usted ve extraño? Si usted la lee derecho, te encamina al cielo. Pero si tú la lees lo contrario, te encamina al infierno. Nosotros tenemos cómo evitar ir al infierno. Nosotros tenemos cómo evitar todas cosas de enfermedades que hay hoy en día. Nosotros tenemos muchas cosas para evitar. Pero quien decide el camino que debe de tomar somos nosotros. Dios no nos va a obligar a hacer algo que no queremos. Por eso se dio libre albedrío. Cuando usted está en un medio de dificultad, en un medio difícil, a usted le van dos pensamientos a la cabeza. El maligno le dice, tú tienes mucha deuda. Aleluya. Para que tú me lo pagues, agarra un lazo y ahorca. Pero Dios te dice, tú no naciste con las deudas. Yo soy Jehová tu Dios. Ven a mí tal como tú estás, que yo te haré descansar. Pero es más fácil creer en la voz del diablo que en la voz de Dios. Porque es 100% seguro que si tú agarras una soga, te subes arriba y te ahorcas, tú no le vas a pagar que tú le debes. Eso es 100%. Pero también es 100% de que si tú agarras y no agarras esa soga, te subes arriba y te ahorcas, al paso, viniendo a Cristo, y Cristo te va a dar la sabiduría. Él dice, ocúpate de lo mío, que yo me ocuparé de lo tuyo. Te lo demuestro fácilmente y con eso ya voy a terminar. Él dice, las aves del campo no siembran. Las aves del campo no siembran y Jehová las alimenta. Y dice la palabra, y cuánto más no será uno de mis pequeñitos. Y dice, si pediste y no recibiste, porque pediste mal. Porque como, y luego abajo te dice, para que tú entiendas, por si acaso te pone de gruñón y de malcriado, te dice, si un hijo le pide a un padre, un hijo le pide a un padre una serpiente, ¿el padre le dará una serpiente? No. El padre le dará lo mejor para su hijo. Pero entonces más para abajo dice, Dios sabe de lo que vosotros necesitáis. Él sabe lo que vosotros necesitáis. Pide al Padre y el Padre concederá la petición de tu corazón. Porque Él quiere concedernos todas las cosas. Pero hay un problema. Si Él nos da riqueza en abundancia y tantas cosas innumerables, nos apegaremos tanto a esta tierra que no queremos partir a la mansión celeste que nos tiene en el cielo. Y Dios no puede llevar a alguien al cielo que no quiere ir al cielo. Y si tú no quieres ir al cielo, hay otro lugar donde tú vas a ir. Amén. Que tú eres que está eligiendo que no quiere ir al cielo. Él no te puede obligar. Amén, amén. Así que los sacrificios